Presentamos ya a nuestros columnistas, si te parece, hoy noche de lunes. Bueno, nos acompaña esta noche Carlos Lorenzo, que es abogado, tiene todos los temas de Defensoría del Pueblo. También está la psicóloga Vanessa Pringles y el abogado Antonio Falcón. Nos acompaña Silvio Pastore, que es geofísico, es profesor universitario. También está la licenciada Gloria Tropea, que es licenciada en alimentos. Y como todos los lunes, Marito Castro. Hay un tema con el que siempre hay discusión. Por ejemplo, uno abre una lata de arveja, de choclo, de lo que sea. Y la discusión es, ¿hay que lavarlo? ¿Sacarle los conservantes que debe tener adentro? ¿O se pueden utilizar así, licenciada Tropea? No, lo que hay que lavar es la hojalata, la lata en sí, porque usted puede contaminar el producto que está adentro con el exterior de la lata. Hay muchos abrelatas, digamos, que abren y cae la tapa adentro y eso puede contaminar el alimento. Es muy recomendable lavar todos los envases, especialmente porque hace unos años apareció una nueva enfermedad transmitida por los alimentos que es debido al orín de los ratones y de los pericotes. Y más que todo se dio en las latitas de gaseosa o de cerveza, que todo el mundo abre la lata y los yanquis toman, nos enseñaron a tomar la cerveza. Bueno, así. la leptospirosis es causada por una bacteria que se encuentra en el orín de los roedores, digamos. ¿Y alcanza con ponerla un poco bajo el agua y con eso ya está, o hay que lavarla bien? Hay que lavarla bien. No un chorrito así nomás, es conveniente. Y si no, porque ustedes han visto que cuando uno abre la latita, una parte de la lata queda para adentro. Sí. Entonces hay que lavarla bien. Es muy recomendable. Y lo mismo con cualquier envase. Siempre antes de abrirlo, porque usted puede estar contaminando todo lo que está fuera del envase al alimento que está adentro. Ahora, los conservantes de adentro del alimento no es conveniente, no se lavan. O sea, supóngase un choclo viene envasado en una salmuera. Entonces no es nada peligroso. Pero aparte de uno, qué sé yo, se abre una lata con marisco, el sabor que le da precisamente todo el juguito que lo acompaña, si uno lo lava no queda nada. Por eso le digo, ¿no? Generalmente todos los medios de cobertura, que así se llaman, salados, dulces o demás, es parte del producto que usted está consumiendo. Y dígame, ¿el pan es seguro? El pan. ¿Se acuerda que hace muchos años ¿Sí? Hablamos sobre el pan? Volvemos a lo mismo, o sea, están prohibidos los conservantes, cierto tipo de conservantes que son los cancerígenos, como el bromato de potasio y demás. Que vuelve el pan esponjoso, que es más Claro. rico a la vista. O sea, mejora la calidad panaria, acelera los tiempos de amasado. Ustedes se acuerdan, antes en una panadería la gente entraba a la panadería a las 4 o 5 de la mañana. Sí, sí. Hoy no es así. Pero hay otros aditivos que no son peligrosos y que no están prohibidos y que están permitidos para mejorar la calidad panaria. Sin embargo, es bastante, para mí, no es buena la calidad de pan que estamos consumiendo últimamente. No es buena. Usted, no sé, yo no he conseguido todavía una buena panadería que me dé los panes que se consumían antes. Y usted va a Europa, por ejemplo, donde en España hace años la calidad del pan era pésima y tiene panes de excelente calidad. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo veo en Buenos Aires, las bakery, que ahora le llaman así, ya no son panadería, todo el nombre inglés, ¿no? Son boutiques. Claro. Y son caros. Entonces ese pan lo pueden vender a 80 pesos el kilo. Claro. Pero son panes selectos. Son panes selectos. Sí, acá están compitiendo por Y el precio acá es más bajo. con el precio, cada vez Más barato. más barato. Y bueno, eso exige que la calidad sea cada vez más baja. Ahora supongamos un plan, una marca cualquiera, la marca famosa que empieza con F y termina con O, y que a lo mejor está un mes en una góndola. Algo tiene que tener para conservar ese pan. Sí, Porque uno generalmente. lo saca y después se pone verde rápidamente cuando lo abre. No tienen la duración de un mes, pero sí es en el envasado donde para los envases de plástico o de nylon, se le agrega alcohol al 70%.
Está bien. al envase. Entonces no es tóxico y eso es igual que a las prepisas. Está bien. Se rocía el envase con alcohol al 70% y eso ayuda a la conservabilidad. Por supuesto, tienen conservantes, pero son conservantes permitidos. Está bien. Bueno, está defendiendo al consumidor, está invadiendo el terreno del doctor, que deja libre el doctor Lorenzo. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta que le íbamos a hacer hoy al doctor Lorenzo? Queremos que alguien nos defienda con La los llamada celulares. telefónica. Quiero hablar Hay que ¿Qué hacer está 17 pasando? llamados para poder comunicarse. Pero ni siquiera suena el teléfono. Juanca me ha llamado 3 veces y no suena. Permanentemente error de usuario. Y cuando Sí. se conecta dice que el usuario no corresponde a un abonado en servicio. La verdad es que es tremendo y eso solamente tiene una explicación y es la saturación de la celda. La falta de que hacen a inversión. la falta de inversión, justamente por eso. Yo a raíz de esto estaba viendo algunas publicaciones y en lo que es telefonía móvil y en lo que es 4G, la Argentina, en una cantidad de 68, está en el lugar 65. Solamente antes... Descendería si fuese el Si Claro. descienden 4... Solamente antes que Ecuador, Filipinas y Sri Lanka. Claro. Es decir, que es totalmente deficitario el servicio. Ahora, ¿qué podemos hacer? A ver. Porque si uno va a defensa del consumidor le dicen, no, mire, esto hay un CNT. ente regulador. Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Juan Carlos, ¿qué es lo que podremos hacer nosotros? Es muy poco. Lo que tendrían que hacer son las autoridades que están encargadas de controlar los servicios. Es decir, los entes reguladores Claro, pero no está de en San cada Juan, está uno en de Buenos los Aires. servicios. Pero acá en San Juan hay que ver cómo se articula a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para hacer alguna presentación, para hacer algo, porque en realidad se nos está cobrando por un servicio que no se está brindando. Y esto, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor, autorizaría a exigir a los usuarios la disminución en la tarifa o el descuento por la capacidad eficiente del servicio. Pero algunos no vale países- que lo haga uno solo. En Por algunos eso, países, es que por esto es ejemplo, lo que habría que lo ver. que han hecho es no pueden vender más líneas telefónicas hasta que no tengan un servicio acorde a todos los que ya tienen servicio. Pero es que acá también todo, volvemos a lo de siempre, es decir, la legislación argentina es casi igualitaria a la legislación del resto del mundo. ¿Cuál es el tema? El control. Acá siempre el argentino queda supeditado a la deficiencia del funcionario que está encargado de controlar. Bueno, hay dos abogados acá. ¿Qué podríamos hacer? Lo primero, hay que... Yo soy de la idea, primero hay que presentar la queja acá en la calle Rioja, entre Central y Mitre, que está ahí a mitad de cuadra. Esa puerta casi cerrada, parece que nadie se da cuenta, pasa por el lado, uno sube sin picaporte, no tiene picaporte la puerta, sube y ahí hace la queja. Segundo, el 1 de enero del 2018 empieza el 4 Play, por el cual las compañías de celulares van a poner a hacer celulares, telefonía fija, televisión e internet. Vamos ya con la queja para que no los deje, porque ¿para qué quiero que...? Imagínense, ¿quién es la primera compañía que va a pasar? Telefónica. Bueno, pero es que ya pasa con todo. Cuando uno le entregan, le venden internet, también le ofrecen 3 megas. Y no. Al poco tiempo, ya no puede uno ni siquiera poner Netflix porque ya no sube. Después la trampita es hasta 3 megas. Hasta Sí. 3 megas, ¿no? 0,5. Bueno, No es. pero Y yo vamos creo con, que- vamos con una acción. Yo soy de la idea que hay que hacer Ahora una acción las en la tarifas Justicia siguen Federal. aumentando. Una Sí, las acción tarifas son de producto. colectiva. O sea, se inicia el proceso de acción colectiva, lo pueden iniciar usted y yo nada más. Y después se van a... Abrimos, nos abre la instancia de acción colectiva y nos dan 30 días para que toda la gente hay se que ir pueda a sumar. la justicia Federal. ¿Y el defensor del pueblo puede intervenir en Sí, esto? claro. Sí, sí, es la porque- competencia originaria. en la competencia. Sí, Sí, justamente yo, para eso. Yo no sé si está, Justamente si sigue para eso. en el cargo, Sí, el sí, sí. titular, ¿cómo se llama? Orihuela. Orihuela. ¿Sigue en el cargo? Sí, sí, todavía sí. Pero él no va a la justicia federal. Bueno, Es que está, sí, A ver. no importa hacia dónde tiene que ir. Está defendiendo a los sanjuaninos. Mire, ¿Ante la justicia federal o ante la justicia provincial? creo, doctor Falcón, que usted tiene responsabilidad en este tema, entonces. Porque cuando usted fue constituyente, tengo entendido que fue el constituyente más joven de Sí, San Juan. sí. ¿Es así? Éramos tan jóvenes. Bueno. Éramos tan jóvenes. Le dio estabilidad de por vida a esa gente. No solamente a ellos, Bueno, a los jueces también. está Pero bien. bueno,
es que Y los ahí cargos se vemos hacen el sin nombre. resultado. A ver. Los cargos se hacen No sin es que nombre. haya una estabilidad de por vida, sino Sí, que hay hay una que- causa de remoción que es el juicio político en este Claro. caso. Bueno. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que hay que exigir el cumplimiento. Es decir, yo he visto actuaciones de un defensor del pueblo que sale en representación de uno o dos sanjuaninos por una cuestión de obra social. Y yo no lo quiero al defensor del pueblo que esté defendiendo a una o dos personas. Quiero que se presente a la ciudadanía en estos problemas que son mayoritarios para todos. Entonces creo que esto es lo que hay que empezar a impulsar. Asuma sus responsabilidades. Sí. Lo mismo le pido a la licenciada Pringle, que habla mucho de femicidio y ahora resulta que son las mujeres las que atacan a los hombres. Por eso nos hemos sentado lejos con Lorenzo. Hemos tomado A la violencia es para todos, ¿no? La ¿Cómo- violencia, ¿Cómo es este caso? sí, a ver, la violencia es para todos, Sí. es real. Nos encontramos con mujeres, hombres, niños que pueden ser víctimas de violencia. También es real y creo que es innegable las estadísticas, tanto provinciales como nacionales que tenemos en el país, donde los índices mayores nos dicen que quienes sufren más casos de violencia son las mujeres, lo que no quiere decir negar la situación de violencia hacia los hombres. La palabra Perdón, cuando usted femicidio, habla de violencia, está hablando de violencia física. física, La mujer es psicológica, mucho más verbal. sutil. Por ejemplo, que degrade el papel del hombre, del padre dentro de la familia, es una violencia muy fuerte. Sí, sí, Y no, se la utiliza violencia a los hijos muchas veces. muchas y ese veces tipo de se violencia utiliza. existe también. Sí, sí, y a ver, creo que no hay que confundir todos los avances que se han hecho, de los que sé que he sido parte y los sigo celebrando actualmente, que es en avanzar todo lo que es la lucha hacia la violencia hacia las mujeres. Pero creo que esto no implica negar otro sector importante de la sociedad, como puede ser un hombre, que también es víctima de violencia. Pero ya no habría que hablar de violencia en general, porque por ejemplo Bien. está este caso de Barrial. Sí, Hoy la noticia fue, rescataron a 3 ancianos en estado de abandono de un hogar municipal. Una casa dentro de un Barrial. barrio de la municipalidad, 3 personas mayores totalmente indefensas, porque incluso con discapacidades muy grandes, en abandono total. Fue una ambulancia con un médico, lo han llevado al hospital. Esta es una violencia tremenda que hay contra 3 personas totalmente indefensas. Por eso no es solo la trompada. no, y la violencia psicológica es más grave que la violencia verbal. Es así. Y esto es violencia cualquiera que sea física la también, porque víctima. una persona que esté en una misma cama, en donde defeca en esa cama, no lo cambian, lleva meses en ese estado, es violencia. Juan Carlos, Voy a- en esos casos hay que ir a la justicia porque hay una lista de abogados que somos curadores al ítem de estas personas que están discapacitadas, que no cobramos nada, nos designa el juez y nos encargamos de la administración y los representamos permanentemente para accionar de que tengan cuidado, que se hagan cargo de esto, con cargo a rendir cuentas, siempre de todo lo que se hace. Cada 15 días se le rinde cuenta al juez y a la asesora letrada, la defensora de incapaces, que en esto tiene un trabajo realmente maravilloso, porque todos que pensamos que Patricia se encarga de los de menores, no, de los incapaces y de los abuelos se encargan muchísimo. Por ende, hay que acercarse, arrimarla, ella va a mover las cosas y va a haber un abogado, que no es ella, que yo tuve de 2 ancianos, tuve casi 8 años, estuve siendo curador del ítem. Bueno, pero volvamos a... Yo quiero hacer 2 Vanessa. observaciones. Una, voy a trasladarme al área de acá de mis compañeros, que es la normativa legal. A ver, tenemos distintas leyes que contemplan distintas situaciones. Que haya habido todo un movimiento social y político destinado a la protección de la mujer es real, y creo que eso fue el desborde de las estadísticas, que son innegables, como lo dije recién. Pero tenemos a nivel nacional, existe lo que es la ley 26485, que es la ley de protección hacia las mujeres, la ley de violencia de género. Y acá se arma como un debate interesante, si hablamos de género masculino o femenino, y si un caso de violencia ejercida de una mujer hacia un hombre, que no son pocos los casos que hay a nivel provincia, a muchos. nivel país, entra dentro de este marco legal. No entra. Y creo que acá no hay cuestionamiento para hacer. La ley de violencia de género, la ley nacional, no define una normativa penal. Es una ley de protección porque se considera que la mujer es un grupo vulnerable por las diferencias patriarcales que tenemos en la sociedad, que también son innegables, ¿sí? Pero no da un tipo penal distinto, no es que van a haber más años, etc. El femicidio es el asesinato de un hombre a una mujer, por lo cual tampoco entraría acá.
Pero sí tenemos otra normativa y que es interesante, quizás no está tan socializada por este movimiento que venimos hablando, pero tenemos a nivel nacional la ley 24417, creo que es, si no me equivoco, que habla sobre violencia familiar. Y acá no hay una distinción de género femenino o de género masculino. En nuestra provincia tenemos la ley 7943, que también es una ley de violencia familiar y que tampoco hace esta diferencia. En el caso de que una mujer mate al hombre, estamos hablando de un homicidio, ¿sí? En este caso sería agravado por el vínculo, por su relación de pareja, por lo cual seguramente la pena sería más alta. Entonces, normativa legal en nuestro país, en nuestra provincia, hay para los distintos casos. ¿Qué creo yo? Como dije recién, celebro los avances que se hicieron para proteger a la mujer. Creo que hoy, a ver, y en esto veo que generalmente los organismos venimos poniendo soluciones, sobre todo en lo que es las políticas sociales, a las problemáticas cuando ya están sobre la mesa. ¿Sí? Porque creo que los cambios en esto son bastante rápidos. Pero no se ha querido ver este tipo de violencia que también existe. Que también existe. Yo creo que hoy en día, y sí está pasando en el resto del país, creo que San Juan estamos un pasito más atrás en esto, se están generando, y ahora ha salido a nivel nacional se ha votado, creo, en diputados o senadores, que es comenzar a hablar de centros de atención a las víctimas, ¿sí? Que es algo más amplio, ¿sí? Entonces aquí puede ir un hombre que es víctima de violencia de la mujer. Pero el tema es que este hombre, este señor Alfredo Turcumán, fue a la policía a denunciar. La madre también fue. 5 la veces madre fue la madre. y le decían que no sea maricón, le dijo un policía. Yo no sé que hayan separado a esos policías. Ella se sabe a qué policía ha ido, a qué comisaría. Hoy creo que escuché que lo habían logrado identificar algunos, por lo menos de los policías que... Bueno, esos policías también, el machismo se transmite por el hombre y por la mujer. Claro. Yo creo que, a ver, en estas situaciones de violencia en general, vamos a hablar de la violencia a cualquier persona que la pueda padecer, si bien existe un sistema que se viene trabajando hace años, falta ajustar muchas cosas y creo que lo importante es que cada uno cumpla su función. A ver, ¿cuál es la función del policía? Tomar la denuncia, no evaluar, no aconsejar, pero Vanessa, tomar se la transformó denuncia. todo este tema en una bandera política y se utilizó desde un sector político, todo lo que tiene que ver con el femicidio, que me parece muy bien, sí, pero cuando se alza como una reivindicación política, empieza a olvidarse los otros sectores. Ahí me decían esta mañana, por ejemplo, la ejemplo, violencia sobre los ancianos. Sobre los ancianos es terrible. Es terrible, y está pasando acá. Sí. ¿Cuánto esperan para actuar? Eso parece que no tiene la misma prensa que el femicidio. me decían que la salida de los boliches es una agresión muy grande que hay entre las parejas. Chicos con chicas que se insultan, se pegan, y son ya chicos y chicas al mismo nivel. Es decir, que si no empezamos a hablar de violencia en general y tratar de combatir la violencia, se va a terminar haciendo como que es una cuestión femicidio. Lo que está enfermo muchas veces es la misma sociedad general. Claro, yo creo que ese es el factor. Bueno, claro, creo que hay que empezar a investigar qué es lo que nos está pasando. Hoy lo se veía, están generando estos casos de violencia. Había una psicóloga en un programa de Buenos Aires y la psicóloga decía, miren, en este momento de crisis hay muchos despidos. Por ejemplo, despiden al papá y entonces la mamá, que a lo mejor no la han despedido, asume el rol de jefe del hogar, le quita el papel e incluso ante los hijos lo degrada. Llevas ya 3 meses sin conseguir trabajo, llevas 1 año sin conseguir... Y esto es una agresión violenta, ¿no? Sí, creo yo que este caso representa muchas situaciones que se están viviendo. Considero que la violencia es un problema social, o sea que la violencia que viven muchos hombres es un problema social y que es mucho más difícil de admitir por los mismos hombres, justamente por la sociedad machista en la que vivimos. Entonces, un hombre ir a la comisaría, como le pasó a él, y decir que es víctima de violencia, le cuesta mucho más que una mujer. Y a un padre denunciar a un hijo. O a un padre denunciar a un hijo. Sí. ¿Cuántos padres son agredidos por los de la casa todavía? Sí, o situaciones de adultos mayores que son víctimas de violencia económica, que es lo que predomina, hijos que viven a costa de los padres. Entonces empecemos a defender cualquier víctima de violencia. Y sobre todo, Juan Carlos, y sobre todo que no tengamos esos efectos espasmódicos que cada vez que sucede nos psicotizamos, estamos una semana y después a los 15 días todo queda como si nada y tomamos otro. Sí, creo que esto hay que elaborarlo como políticas de Estado a mediano y largo plazo y empezar a avanzar para que estos problemas se solucionen de la raíz. Al menos hoy se instaló en todos los medios y va a seguirse hablando esto. Por eso celebro lo que dice la licenciada Tropea,
que ya se habrían identificado policías que no han querido recibir la denuncia. Me parece muy bien y que se los separe. Pero yo no olvido que en mi generación, cuando uno que tenía 8 años se caía y venía la mamá y decía, no seas maricón, nenita, y se lo decía, Sí. y parecía normal. El hombre no puede llorar. Y somos tan sensibles nosotros, No, doctor Falcón. Nosotros, ¿cómo? Ya habremos llorado. Bueno, el profesor Pastore nos habló la semana pasada algo del cambio climático, y todo lo vemos como algo lejano, que puede pasar en la Antártida o puede pasar a japoneses, a asiáticos, pero no a nosotros. O a los lugares costeros. Sí, esto va a llegar también, ya está también en San Juan, un cambio climático, ¿o no? El cambio climático es global, es decir, global. no hace diferencia sobre la Tierra. O sea, ¿qué es lo que es el cambio climático? ¿O qué definimos el cambio climático? Es un cambio a largo plazo sobre el clima en la Tierra, Sí. específicamente sobre la temperatura atmosférica. Entonces no hay bordes o límites que van a actuar en forma diferencial respecto al globo terráqueo. Y San Juan está inmersa dentro del planeta Tierra y estamos inmersos dentro de los cambios, de los efectos que se están, o de las evidencias que estamos recolectando sobre el mismo. Hoy tenemos datos de casi 650.000, hemos podido reconstruir datos de casi los últimos 650.000 años de la Tierra respecto del clima. Y en esos 650.000 años se han detectado 7 cambios climáticos. Los cambios climáticos normalmente se deben a un cambio en la desviación del eje de rotación de la Tierra. Pero sucede que este cambio, este efecto que estamos viviendo en las últimas décadas, tiene una tasa de aceleración 10 veces la que hemos observado en estos 650.000 años. O sea, hay un factor que lo está potenciando que no lo habíamos observado antes. El factor humano. El Y factor dentro humano... de eso, la revolución industrial en adelante. El factor humano relacionado sobre ese evento puntual, ¿no? Que fue la revolución industrial, que nos trajo muchos beneficios hasta el día de hoy, pero bueno, que ha producido un efecto en los gases que emanamos del efecto invernadero, que está cambiando o está acelerando el cambio del clima en la Tierra. Profesor, cuando se habla entonces de impacto ambiental, ¿tenemos que empezar a tener en cuenta estas cosas o no? Sí, antes de hablar del impacto, porque como uno, para determinar un impacto, uno tiene que tener definida cuál es la actividad que va a desarrollar. O sea, hablemos de la actividad industrial, por ejemplo, en función del emprendimiento que va a realizar, va a remover tierra, va a construir caminos, puentes, va a tomar agua, o sea, en función de la actividad va a determinar los impactos. Esto está antes. Esto es que cuando yo empiece desde la fase idea, de decir cómo va a ser mi proyecto, tengo que contemplar el escenario del cambio climático. Está bien. Por ejemplo, cambio climático va a ser que quizás en San Juan se produzcan lluvias impresionantes que traigan una gran cantidad de agua en 1, 2, 3 días. Esto puede influir, por ejemplo, con los diques que se están construyendo, con caminos que se están construyendo, con toda esta cuestión. Va a influir en todos los sistemas que conocemos. Actualmente estamos dividiendo para ir tratando de resolver esas inquietudes. Hemos dividido a todos los componentes en 3 sistemas. El sistema físico, o sea, cómo va a actuar en San Juan, por ejemplo, con los glaciares o los sistemas hídricos de la provincia. Pero también después el sistema biológico, ¿sí? Cómo van a interactuar con los ecosistemas que tenemos, ¿sí? Con nuestra vegetación, con nuestra calidad de aire, con nuestra calidad de agua. Y después la actividad humana, cómo va a afectar con la salud, los golpes de calor que vamos a poder sufrir o estamos sufriendo. Entonces, los impactos van a ser sobre los 3 sistemas. Está bien. Y debemos trabajar en Le cada doy uno un de caso ellos. concreto ya. En este momento se está haciendo la autopista Albardón. Entonces uno escucha por ahí a alguien que dice, mire, hacer el segundo puente lo podemos hacer con mucha menos inversión si encauzamos el río. Claro, Lo cuando entubamos. encaucen el río, incluso se puede entubar o no entubar, pero sí encauzarlo. Si uno ve el Sena, ve cualquier Támesis. el Támesis, todos han sido encauzados. Pero acá son ríos que vienen de la cordillera y que pueden traer un caudal muy grande en algún momento. Esto va a desbordar si se hace
para ahorrar unos pesos se encauza el río. La pregunta es si los ingenieros, cuando hicieron el cálculo, consideraron los impactos por el cambio climático. Si la respuesta es sí, sí lo incluyeron, bueno, quedémonos tranquilos. O sea, si no se va a llevar el puente con todo. Pero no es un problema de la ingeniería. O sea, la ingeniería hoy resuelve, tenemos tecnología y conocimiento para resolver casi todas las situaciones diarias. El problema es si tenemos ese recurso asignado al proyecto. Porque probablemente el mantenimiento... ¿Sabe quién lo resuelve? No lo resuelven los ingenieros. No lo resuelven los políticos. No lo estamos resolviendo. O sea, lo van a resolver los políticos y van a decir hay que ahorrar y podemos hacer... Bueno, pero eso escapa a la comunidad científica. O sea, la comunidad científica aporta el dato o el background necesario para ver las tendencias a donde tenemos que ir, pero no influimos sobre los políticos. Por ejemplo, ahí me decían, tomando el caso de Albardón, una cosa es lo que se larga del dique de Uyún, que después es lo que va por el río San Juan. Pero cuando vienen crecidas por muchos lugares después de lo que es el dique de Uyún, que puede cambiar todos los parámetros que se han tomado. Si me permite, le doy un ejemplo. En el año 2005 tuvimos la ruptura de una laguna natural en la naciente del río San Juan, en el río Santa Cruz. Y en ese momento estábamos construyendo, la provincia estaba construyendo el dique Caracoles. El caudal de agua que bajó por la ruptura natural, pero ruptura natural dentro de un escenario de cambio climático, ¿sí?, pasó por arriba de todas las edificaciones. En la ingeniería se conoce el ataguía, o sea, una obra civil que desvía el agua del río, la conduce por en este caso un túnel para poder trabajar en el sector, pasa por arriba de eso, o sea, eso estaba calculado, estaba diseñado, se había construido en función de datos meteorológicos, pero este flujo pasa por encima arrastrando equipamiento. No hubo que lamentar víctimas porque hubo tiempo, o sea, esta crecida ya había pasado por Cerro Cayenne, Calingasta, entonces hubo tiempo de alertar y de evacuar. Pero estos sistemas no están funcionando de alertas y es hacia dónde tenemos que ir, y los países desarrollados y en vía de desarrollo ya están trabajando. Bueno, o sea, nosotros venimos un poco espero que al menos se tenga en cuenta la opinión científica cuando se habla de impacto ambiental. Porque si no se tienen en cuenta estas cosas y uno dice, sí, me ahorro un tramo del puente, pero por algo el río tiene todo ese desarrollo. Hay gente que pensando en eso ha hecho fincas porque dice, no, hace 30 años que no crece el río. Y después crece el río y se lleva la finca. Y estos tipos creen hasta Hay una indemnización. vieja frase que dice, lo que es del agua, el agua se lo lleva. Esto es así. Sí, ha sido así. También el cambio climático puede generar, la información sobre el cambio climático puede o debe generar oportunidades. O sea, el ser humano va a tener que adaptarse a esta situación, debemos adaptarnos si queremos sobrevivir, y eso va a implicar que la información para la adaptación tiene que venir del campo científico, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo, habrá sectores donde no podremos sembrar más algún tipo de producto agrícola, pero a lo mejor aparecen otras nuevas áreas donde sí podemos hacerlo. Y eso va a implicar que tengamos que migrar o que tengamos que mirar hacia otros sitios del planeta. Yo les planteo tanto a usted como a la licenciada Tropea el mismo tema. ¿Qué pasa? Todas las chacras de San Juan que están en la zona este se riegan por el canal Benavide. ¿Sabe lo que es el canal Benavide? Además de un canal para riego, Sí. es una cloaca. Colector de residuos. Es colector de residuos. Todos los canales de San Juan. ¿Y qué es lo que hacemos? Y esos alimentos, lo dejemos para la próxima semana, pero es un tema para hablarlo en serio. Sí, muy grave. Es la cloaca de San Juan. Muy bien. Sigamos, Antonio, doctor Falcón. Mire, el caso del automovilista, pintemos la escena. ¿Cómo fue, Juan? Calle Belgrano. No, empecemos antes. Antes. Está bien. Una señora iba con su cartera, con todo el derecho de llevar una cartera, porque muchas veces le echan la culpa a la propia mujer de llevar una cartera. ¿Cómo salí con cartera? Claro. Ella tiene todo el derecho de llevar la cartera. Sí. Vinieron dos delincuentes Que no son personas en conflicto con la ley, son delincuentes. Llamémoslo como debe llamarse. Porque esto de hasta los nombres. La cuestión es que los delincuentes le robaron la cartera, en donde la mujer termina agradeciéndole a Dios que no le pasara nada, porque también es la otra frase que hay que agradecer a Dios que no le pasa nada. Con suerte. Sí, sí. Y salieron en contramano por calle Belgrano. Perseguidos
Ellos en por la contramano. gente, no por la policía. Pero ellos en contramano, por Ellos en calle contramano. Belgrano escapando. Cuando llegaron a Tucumán, justo una persona tuvo la mala suerte de ir circulando por calle Tucumán, los encontró, chocó la moto, de la moto uno falleció y el automovilista fue detenido durante 3 días. De los 2 que venían en la moto, los 2 tenían antecedentes. El que quedó vivo tiene unas 30 entradas, tiene 22, 23 años. Es decir, Ninguna condena. en 9 comisarías lo conocen. En 5 juzgados también tienen causas de él. Y el que quedó preso es el del auto. Obviamente Pobre que tipo. no tenía antecedentes para quedar preso y sí el automovilista durante 3 días. ¿Qué es lo que hay que pedirle a ese juez para empezar? Que renuncie. ¿Que renuncie él o Por lo pedir un menos. juicio? No, es que es de locos pensar esta situación de decir, primero, el homicidio culposo se supone, todo homicidio en un accidente se supone culposo, Sí, sí. hasta que la pericial diga lo contrario. Muchas veces Cuando hablemos culposo, expliquémoslo el que término, porque para la hay gente dos tipos, puede lo que ser- pasa es que Sí, la culpa en psicología es una cosa claro. distinta. Culposo es Sin querer, intención. Sin intención. Cuando es con intención es doloso. Claro. Y en todo accidente se supone que hubo un muerto, pero no hubo intención de matar. Se supone esto. Puede haber un montón de cosas más, que bebió o no. Todas estas cuestiones se lo deja en libertad, se toma las pruebas y después se toma a actuar. Porque es culposo. No es cuestión de llevar preso al que no tiene intención. Y esto algún día lo vamos a hablar, porque fíjese que usted puede tener probation cuando usted tuvo intención de delinquir. El juez le da la probation. Si usted no tuvo una intención, no le va a dar la probation y va a cumplir la condena. Este es el país así, es el cambalache. Esa persona tendría que haber ido, identificado, bueno, en todo caso el auto se queda para ver la pericial, pero el hombre se tiene que ir a la casa. Lo tuvieron 3 días. Lo tuvieron 3 días. Este es un tema que van a tener con el tema de flagrancia. ¿Sabe por qué 3 días? Porque tuvo suerte. Porque si le tocaba un día viernes, y se va el miércoles la semana siguiente, porque con el tema este de la planilla prontuarial, cuando a nosotros, a cualquier abogado le dicen, mirá, me ha llegado una citación, parece ser que me han denunciado, hablando de femicidio, la comisaría de la mujer se ha vuelto una mano de obra para los abogados que ejercen mal la ley, que hacen una denuncia, me amenazó. Entonces ya, y hay que decirle, mira, si es jueves no te acerques a la comisaría, porque te van a dejar detenido por las dudas hasta que venga la planilla de antecedentes. Y en flagrancia, la planilla de antecedentes tiene que estar en 2 horas. ¿Cómo lo van a hacer? Espero que lo puedan hacer, pero que se aplique a todos. Y esto es lo que le Pero debe haber sería muy pasado. fácil, no tendría que ni viajar la planilla de antecedentes, si Y con si el para eso sistema está internet. lo tiene la justicia. Bueno, Tiene hoy identificatorio, ¿eh? entonces, ¿qué pasa acá? Me imagino que hay un juez que ordenó que lo tuvieran detenido o la policía no lo avisó al juez. Cualquiera de las dos cosas es posible. No, es que no. Tiene que avisarlo. Tiene que avisar inmediatamente. Entonces, El cuestión comisario del juez. llama por teléfono, se comunica con alguien del juzgado. Y el juzgado generalmente la decisión es, avíseme de la planilla, que venga con planilla de antecedentes, me lo traen con planilla de antecedentes. Uy, bueno, 2 días, 3 días, 4 días, según la suerte que tenga. Bueno, habría que averiguar quién es O el juez andar con la planilla quién de es el juez antecedentes en el que ha bolsillo. intervenido. Porque estos casos, lo único que van a aprender es si uno da el nombre. El juez tal. Tiene que haber sido correccional. Este es el juez que lo tuvo detenido a esta persona 3 días. Y darlo con nombre y apellido. Imagínense que aparte es haber puesto un costo judicial sobre alguien que no va a tener condena mientras, y usted ocupó ese lugar, dejó varios pillos afuera, que no van a entrar. Pero es que aparte hasta le genera un gasto a esa persona Exacto. que no tiene nada de responsabilidad, porque esa persona Iba a tiene que ser ser asistido Por un abogado. por un abogado, tiene que pagar los honorarios. Es decir, creo que acá El lo que no arreglo ha del primado, auto arreglo del también. auto. El arreglo del auto. el arreglo del auto, creo que lo que acá no ha primado es el sentido común. Si bien hay un procedimiento para la causa penal, pero el juez que toma conocimiento del hecho tiene que advertir que hay una persona que es totalmente inocente. Pero averigüemos quién es el nombre Entonces del juez. esa y lo persona hagamos le tiene público. que dar un trámite especial, comunicarse con la policía, decirle, páseme por el teléfono la situación de esa persona. Mire, no tiene antecedentes. Bueno, automáticamente ordena la liberación. Además le tiene que contar al Entonces, policía, mire, claro. pasó esto previo. Si hay cosas y que son entonces el sentido común. Ojo que muchas veces, acuérdese que el ojo del juez en el primer momento es la policía. Y le dice, mire, fueron 2 delincuentes que Ah, venían escapando. claro, sí. Pero eso no se lo han dicho tampoco al juez. Pero entonces hay que agarrar
la policía tiene que tener sentido común. Claro. E inmediatamente Fijémonos Que dicen que no tener la es más función. común de los sentidos. El caso correcto. que hablábamos recién, Tucumán, que fue asesinado Bueno, todo lo supuestamente por la señora, la mujer tenía pedido de captura. Y como la policía nunca quiso recibirle la denuncia a él, nunca se enteraron del pedido de captura que tenía la mujer. Es decir, es totalmente contrario. Y los pedidos de captura, ¿sabe cuándo salen? Si lo agarran en un procedimiento manejando. Si va manejando esa persona, ahora va a sentar al lado del lado, siguió. Bueno, dos casos interesantes, ¿no? Los dos Lamentable. protagonistas en San Juan y lamentables las soluciones que se les ha dado en los dos casos. Yo quisiera que nuestro defensor de todos nosotros nos diga ahora, doctor Lorenzo, las agresiones en la web, ¿qué se puede hacer? Pero práctico. ¿Qué ha cambiado con la ley provincial, por ejemplo? Bueno, a ver, la ley provincial ha venido a traer, ¿cómo le podría decir? A simplificar el proceso. Pero también creo que a la vez puede complicar algunas situaciones. Si bien en la modificación del Código de Faltas provincial, en 3 artículos se han introducido estas cuestiones que pueden ser vía mail, que pueden ser por WhatsApp, que pueden ser por Facebook, por todas las Sí, redes sí. sociales que se usan ahora. Ya había habido acá en San Juan, en la provincia, un caso donde a una persona se la subió al Facebook acusándola de un posible secuestrador en la puerta de un colegio. Eso tuvo una sentencia y tuvo una responsable. Eso Fue en el que- juzgado de Grossi y Colón. Sí, un juzgado de falta Sí, que juzgado de intervino, falta. que ahí actúan rápidamente. Y en ese caso es un poco que ahora se ha buscado el paraguas normativo, se podría decir, de esa situación que fue bastante ingeniosa por parte del juez que intervino. Entonces, hoy por hoy, en la provincia de San Juan, en estas cuestiones hay que distinguir de lo que son estos delitos o estas faltas, en el caso del juzgado, y delitos en el caso de que se inicie una causa penal, porque también queda abierta cualquiera de las dos vías. Y esto es lo importante. Es decir, la persona afectada puede recurrir al juzgado de falta o puede ir a la justicia penal. Y hay casos, Juan Carlos, que son más de los que uno cree, ¿no? Yo no hace mucho tiempo he contestado 3 cartas, documentos que se han intimado a personas por las cuales en un grupo de WhatsApp una persona ofendió a la otra y el padre, que es un abogado, le mandó una carta a esa chica para que se retractara, se podría decir. Y estas cuestiones, bueno, son lo que hoy viene a producirse. Pero- y es mucho más fácil que el delito que se puede producir vía internet. ¿Por qué? Porque en el caso del WhatsApp, el teléfono generalmente está identificado, Está bien. ¿no? Pero vamos a un caso concreto. El Sí. otro día un accidente, una persona conocida, y viene alguien y le pone borracha. ¿Mm? A esa persona, ¿En qué es lo que le puso? En un comentario en un dentro de la comentario noticia que había publicado en un diario. un diario lo publica la noticia y el diario lo deja que le pongan borracha. Entonces, ahí se puede accionar contra Sin esa duda. persona. Sí, y sí. si esa persona es un anónimo o Bueno, un lo que pasa es que perfil eso trucho, ¿se puede accionar contra el medio? Exactamente, pero se puede identificar inclusive el perfil trucho, porque si bien el perfil trucho, lo que se identifica es el IP, El IP. que es el que relaciona Sí, a lo la mejor es máquina pero a lo con la mejor es línea una de oficina teléfono. pública, vamos. O en un ciber, generalmente Un estas cuestiones ciber. se suelen hacer de los ciber, de cuestiones donde es Pero difícil yo creo que alguna identificar. responsabilidad tiene que tener Ahora, quien el la deja. medio de comunicación Sí. es el que ha permitido que esa ofensa a esa persona tenga la propalación necesaria, porque esto también es importante. Sí, sí. Es decir, por ahí el medio de comunicación lo que dice, bueno, yo no sabía de que se había publicado y apenas se publicó, se bloquea, se pide que se baje. Estas son las cuestiones que, bueno, hay que ver en cada caso en particular, pero todo, hoy por hoy se están gestando las bases normativas para poder accionar contra eso y en el caso también hay que diferenciar, no es lo mismo una ofensa que se hace en un grupo de WhatsApp de 20 usuarios a lo que se puede hacer en un medio de comunicación donde la ofensa es mucho mayor. No, y que el mismo medio puede decir, nosotros tenemos por día, no sé,
300.000 visitantes. Ah, bueno, entonces, de acuerdo al tamaño del traste, son los azotes. Sin duda, Claro. sin duda es que es así. Claro que sí. Inclusive Pero eso así sirve decía mi para abuelo, cuantificar el reclamo del daño moral. Exacto. Sí, sí. Opinión a se más sigue- llega, Claro. más paga. ¿eh? La Claro. opinión sigue siendo libre y que eso no se puede meter ningún abogado con Es que la opinión es una cosa. Es como vos podés hacer una crítica de un espectáculo, pero no podés decir que el La actor ofensa. era... Es que creo que es A distinto ver. una opinión a emitir un juicio sobre la juicio. otra No, no, pero persona es que- y afirmativo. Borracha, venía en contramano, Sí, venía. cosas así. Claro. Ahí lo que hay que distinguir agresivo. son estas cuestiones, que es la injuria con la deshonra o el descrédito Está de bien. una tercera persona y la calumnia, que es cuando se imputa un delito falsamente. Bueno, en fin, quiero saber quién desciende, Marito Castro. En este momento yo diría que está casi cocinado. En 40 minutos pierde el equipo marplatense 3-0 con Olimpo de Bahía Blanca. Los otros están 0-0 los dos partidos. Y no van a llegar a los años, seguramente. Porque cuidado, que en el caso de Vélez con Temperley, si Vélez le hace un gol a Temperley tiene que jugar un partido definitorio con Alto Cine. Pero habrá diferencia de goles también. No, No, porque es por promedio, es como por se promedia promedio, 3 no tiene nada que temporadas. ver Ah, bueno. Entonces, desciende desciende Alto Cine de Mar del Plata. Siempre que Vélez no le vaya a hacer un gol a Temperley. Ahora, fíjense el Quilmes. Quilmes, mientras tuvo Aníbal Fernández, era un balazo. Claro. Casi salió campeón, Tenía ¿no? recursos. Exactamente, había ese curso. Hoy debe todo. Ahora se fue para abajo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ya no somos socios nosotros de Quilmes. Bueno, en fin, ¿quién contrató San Martín? Decía? No, San Martín está quedó de acuerdo la comisión directiva con Gorosito. Gorosito sigue con la condición de que por lo menos 10 jugadores hay que traer. Pero a mí me decían que San Martín tiene 32 profesionales, creo. Sí. De los 32 profesionales, la mitad quedaría. Sí, te estoy diciendo en este momento. Pero quedarían 16, a lo que se sumarían 8, con lo que tendría 24 en lugar de Sí, 32. el Gorosito les ha pedido 10. 10. 16 y 10 porque lo va a dejar el arquero. Sí, lo va a dejar ardente seguramente. El que se fue es Denin, que Se fue Denin. importantes. Sí, se fue bastante desagradecido Denin, porque firmó el día antes del último partido, me parece que se equivoca la comisión directiva, firmó antes del partido con Rosario Central. Yo cuando firmó, chao, no, que no juegue más, que basta de vidriera. Y cuando se fue no quiso hablar con los periodistas, nada. Decime una cosa, ¿por qué el uruguayo cuando hizo el gol tenía tanta bronca contra la tribuna? Porque había un simpatizante que se pasó todo el partido insultándolo. Entonces cuando hizo el gol fue... que el uruguayo, para él se le ha terminado el contrato y tiene que volver a Uruguay. Pero dijo, yo quiero volver, urgente, quiero volver. ¿Quiere seguir acá? Quiero seguir en San Juan porque San Juan me ha dado todo Y se y yo no destapó le al puedo final. dar lo que realmente todavía puedo dar. Sí, pero el hincha le contestó. Cuando Sí, él le decía, sí, le contestó. ¿por qué meditar? Le dijo, bueno, si para eso te han traído. Para que hagas Exactamente, para que haga goles, claro, exactamente. Sí. Pero dicen que hay 2 jugadores que pueden llegar a volver a San Martín, que han estado en San Martín. Uno un delantero y el otro un mediocampista. ¿Sí, Juanca? No, hablando un poquito de lo que han sido el cierre de lista, da para todo esto. ¿Vos podés creer que hay una campaña para participar de una interna? Sí, y se han prendido peronistas radicales y hasta partidos de izquierda quieren intervenir en una campaña. Me llegó esto de un peronista que me dice que durante años, bueno, habla de Basualdo y Cáceres, dice que ninguno hizo nada por San Juan, habla de diferentes cuestiones, dice que ahora y solo ahora va a votar en las internas por Dignidad Ciudadana. Dice que después de la general va a votar otra vez por el peronismo. No sea cosa que lo que cree seguro Basualdo y Cáceres de este acuerdo que hubo entre ellos dos para dejar afuera a los otros, termine votando mucha gente por Dignidad Ciudadana. Mirá si el Lino Sánchez candidato se queda con una senaduría. Mire que hay varios pícaros que Mire pueden el infarto proponer que le da. cosas. Pero si el Lito Sánchez sale senador. No, diputado. Diputado. Va de candidato a diputado. ¿Y quién va candidato a senador? Rodríguez. Carlos Rodríguez, que es El presidente del partido. de Dignidad Ciudadana. Es decir, que pueden llegar a recibir mucho apoyo de gente que diga, Claro. no, miren, Basualdo ya lleva 12 No. años, Cáceres no ha provocado pero muchas aparte, cosas. supongamos, si yo no hay interna con quien pienso votar después, ¿para qué voy a ir a votar? No, es que si no tiene sanciones. Ojo que ahora sí valen las sanciones electorales. ¿eh? No vale, nunca vale. No, ahora sí no. Pregúntele a los jóvenes a ver si pueden entrar a la administración después. Fíjense, Bueno, está hoy bien.
hoy todos los estudiantes que no votan, cuando van a hacer especialmente los que estudiaron medicina, uno de los requisitos para poder ingresar después de recibido es Falcón, la constancia de voto. Los radicales, usted los conoce, A veces, van a votar, no vale creer. van a votar Muy por fuerte. Basualdo o por Dignidad Ciudadana. No, por Basualdo. ¿Sí? Por Basualdo, sí, sí. ¿Lo jura? Sí, sí, sí. O por lo menos Va- yo.